Sí, muy buenas tardes. Un fuerte y fraterno abrazo a los amigos que ya se encuentran conectados y a quienes se conecten posteriormente. Tengo acá conmigo a mi esposa y a 3 de mis hijos. Tengo 6 hijos. Acá está el más pequeño, Daniel José, con su madre Nelva Ismarais. Daniel José está cumpliendo hoy precisamente 1 año de vida. Está cumpliendo un añito, su primer añito de vida. Y acá a mi derecha tengo, ¿qué haces con eso en la boca, mi chiquitica? Tengo a Daniela Patricia de 3 añitos, cumplidos en abril pasado. Y tengo a Fátima Victoria, mi tercera hija. Me faltan acá ahora mi hija mayor, Marta Beatriz Ferrer Cantillo, de 22 años de edad. Se encuentra en los Estados Unidos. Ahora acababa de salir del trabajo y la invité a que estuviese con nosotros. Me explicó que tardaría unos minutos porque debían ir ella y su tía Anabelki Ferrer de compra. Iban a comprar, hacer las compras de los alimentos de la semana, porque allá, sin problema ninguno, pueden comprar todo lo necesario cuando deseen comprar todo lo necesario. Y ellos hacen estas compras generalmente los días de semana, porque tienen que trabajar los días de semana. Generalmente ella trabaja la semana completa, como muchos hacen, para no solamente pagar renta y pagar todo lo necesario para llevar una vida honesta, una vida honrada, fruto de los esfuerzos personales. Tampoco está conmigo ahora aquí José Daniel Ferrer Cantillo, el segundo de mis hijos. Está realizando una labor que todavía no ha concluido y que debe ser concluida lo más pronto posible. Por eso no está ahora acá con nosotros. No está ahora acá con nosotros. Y tampoco está conmigo mi cuarta hija, Ana Laura, que se encuentra con su madre en Bauta, Artemisa, en el occidente del país. Tengo acá a mis hijos y quise dedicar esta transmisión en la tarde de hoy primeramente al tema de mis hijos, al tema de la familia, y luego, por supuesto, al tema de la represión de nuestros presos políticos y de otras cuestiones que afectan a nuestra nación, que afectan a nuestro pueblo, que afectan a nuestra lucha. A Stalin Marrero, un fuerte y fraterno abrazo. Un fuerte abrazo para ti también, Armel Murphy. Quería empezar esta transmisión con el tema de mis hijos, debido a que, si bien es cierto que mi principal propósito en la vida durante muchísimos años ha sido y continúa siendo, y moriré luchando por ello, y me refiero al tema de la libertad, de la democratización de Cuba, del respeto a los derechos humanos en Cuba, y de que podamos alcanzar o construir una Cuba libre, democrática, justa y próspera, una Cuba sin discriminación de ningún tipo, una Cuba donde los cubanos, trabajando honradamente, puedan salir adelante, puedan progresar, puedan vivir con libertad, con decoro, vivir con dignidad, donde los cubanos podamos hacer nuestro proyecto de vida sin
temores, sin miedos de ningún tipo, donde los cubanos podamos prosperar y luchar por nuestra felicidad, por la felicidad de nuestras familias y de la sociedad toda, sin que nadie frustre nuestros planes, sin que nadie frustre nuestros sueños. Ese es mi principal propósito, y por ese propósito, durante años, durante casi toda mi vida, me he esforzado, he sacrificado precisamente mi vida durante casi toda mi existencia por la lucha a favor de la libertad y del respeto a los derechos humanos. Esa es mi meta fundamental: libertad, democracia, justicia, prosperidad, bienestar para Cuba, para nuestro pueblo, para todos los cubanos. Víctor Campa, un fuerte y fraterno abrazo para ti, también para tu familia y tus niñas allá en Palma Soriano. Sé lo que sufren tú y tu familia y otros muchos buenos cubanos y su familia por la separación de la familia impuesta por el régimen Castro comunista. Sé lo duro que resulta para ustedes. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes ahí, mi vida? No le pongo los zapatos, o ya quiere. ¿Tú quieres ponerte los zapatos, mi amor? Bueno, ponle los zapatos a mi chiquitica linda. Si ella quiere los zapatos, pongámosle los zapatos. Oye, te felicita Víctor Campa desde Miami. Oneida Chavarría también te felicita, papá, en tu primer añito. Decía Campa que mi abrazo fraterno para ti, para todos los cubanos, para todos los buenos cubanos que sufren la separación de la familia por culpa, por obra de una oprobiosa, de una infame tiranía. Quise comenzar esta tarde transmitiendo, en medio de tantas cosas de las que hay que hablar y sobre todo de tantas cosas en las que tenemos que trabajar y por las cuales tenemos que esforzarnos para solucionarlas, para buscarle solución inmediata. Problemas que tienen que ver con represión, problemas que tienen que ver con hambre, miseria, enfermedades, falta de medicina, falta de atención, que tienen muchísimos ancianos enfermos, familias, niños enfermos, y que el régimen muy poco se preocupa o nada hace por la población. Hay escasez ya crónica de alimentos, hay serios problemas también con las medicinas, escasez de medicinas de primera necesidad y otros muchos problemas que todos sabemos cuáles son, porque los sufrimos la inmensa mayoría de los cubanos, lo sufre todo nuestro pueblo. Les decía que hoy mi hijo Daniel José, acá en mis piernas, cumple 1 año de edad. Tengo 6 hijos. Desde temprana edad me dije: José Daniel, debes tener 10 hijos. Debes tener una abundante familia. Tu familia es bastante reducida. Mi madre Amelia García Vega es hija única. Somos 3 hermanos. Yo el mayor, Anabelki Ferrer la segunda y Luis Enrique Ferrer el tercero. Luis Enrique tiene 3 hijos, Anabelki tiene 1 niña y yo tengo 6. Y parece que me voy a tener que quedar con 6. Quería 10. ¿Por qué creo que voy a tener que quedarme con 6? Por una serie de factores. Primero, llego ya casi a los 50 solo con 6 hijos y no los 10 que hace ya más de 30 años había planificado tener, porque durante los últimos tiempos, entre prisión, años en prisión, en condiciones extremas, en condiciones infrahumanas,
completamente aislado y alejado de la familia. La prisión, repito, los años de prisión por un lado y por otro la represión constante y la lucha comprometida durante 18 o 20 horas al día impidieron, complicaron mis planes de tener 10 hijos. Fueron 8 años de prisión en mi primera condena. Ahora me impusieron 4 años y medio, pasé 6 meses en prisión. Estoy en prisión domiciliar, no respeto prisión domiciliar, no respeto imposición, medida represiva de la tiranía. Mi consigna es abajo la tiranía y a luchar de noche, de día, a toda hora, en todos los escenarios, en las calles, en las redes sociales, con protestas, graffiti, marchas, manifestaciones, con ideas, con acciones, todo el tiempo contra la tiranía y a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Una vida de sacrificio y sometido a la más cruel persecución y ensañamiento en todo momento, y dejando claro que estos niños son mi vida, pero siempre le he dicho a la tiranía cuando los ha atacado a ellos con la intención de debilitarme y rendirme a mí, que estos niños son mi vida, mis hijos son mi vida, pero no dudaría nunca en decir como Carlos Manuel de Céspedes, Daniel José, Daniela Patricia, Ana Laura, Fátima Victoria, José Daniel y Marta Beatriz no son mis únicos hijos. Quiero para ellos lo mejor. Quiero que tengan siempre salud, que se alimenten debidamente, que tengan al menos un par de zapatos y una muda de ropa que ponerse. Quiero siempre lo mejor para ellos, pero nunca abandonaría mi lucha, la lucha por la libertad y el bienestar de todos los niños de Cuba y de todos los adultos, por el hecho de que la tiranía ataque a mis hijos, golpee a mis hijos, le robe los alimentos y las medicinas a mis hijos, deje sin televisión a mis hijos, abuse de mis hijos, por el hecho de que hagan todas esas cosas infames, viles, horribles. No me van a rendir. Arriesgo mi vida diariamente, la vengo arriesgando hace más de 30 años contra la más perversa tiranía que conoce el hemisferio occidental, y sé que arriesgo también la vida, la estabilidad de mis hijos, pero otra cosa no puedo hacer. Rendirme, no. Dejarme chantajear, tampoco. Por lo tanto, mis hijos pagan un alto costo en esta difícil y compleja lucha. Los que ya son adultos, el caso de Marta Beatriz Ferrer Cantillo, que creció siendo dama de blanco, que creció marchando con las damas de blanco, que creció recibiendo golpes y participando en plantones frente a las prisiones, defendiendo a su padre, a su tío Luis Enrique y a otros presos políticos, que mi hermana Anabel y mi familia no dudaron nunca en defender frente a prisiones, frente a unidades policiales. Marta Beatriz, que tantos golpes y tantas sanciones represivas ha sufrido, no se arrepiente. Reconoce que era lo digno, lo honesto, lo honrado que podíamos hacer sus padres en la defensa de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, nunca nos ha dicho, nunca nos ha sacado que se siente mal y que nos reprocha por el tanto sufrimiento y la tanta persecución y la tanta golpiza que ha sufrido. Nunca lo ha hecho, todo lo contrario.
se siente orgullosa de sí misma, de su vida y de la vida escogida por sus padres en la lucha frontal contra la infame tiranía castrocomunista que tanto daño ha hecho a nuestra patria, que tanta opresión, miseria, hambre, dolor, sufrimiento viene ocasionando al pueblo de Cuba. José Daniel Ferrer Cantillo, el segundo de mis hijos, de 17 años de edad, muy valiente y honesto, aunque en honor a la verdad, poco dado a estudiar. Es el gran problema que tengo con él. Poco dado a superarse, pero sí muy valiente y muy honesto. También reconoce y acepta y se siente orgulloso del camino escogido por sus padres en la lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Y no solamente se siente orgulloso de ese camino escogido por sus padres, él también lo ha escogido y es un activista de vanguardia en esta necesaria lucha por la libertad y la democracia, por el fin de la opresión y la miseria en nuestra nación. Fátima Victoria, acá conmigo, de 15 años, también creció siendo dama de blanco. También ha recibido golpes, tortura, acoso, hostigamiento en la escuela, en el barrio, en las marchas de las damas de blanco. Y también se siente orgullosa de la historia de su valiente madre, Belki Cantillo, y de su padre, su humilde servidor. Lo que van a pensar sobre el camino escogido por sus padres y por el sufrimiento, el acoso, la persecución, los robos, los ataques que sufren constantemente de la tiranía, mis 3 hijos menores, Daniel José y Ana Laura, eso está por ver. Eso lo sabremos cuando ellos crezcan y tengan mayor edad. No voy a perder el tiempo con los calumniadores, agentones y seres torcidos, marcados por la más profunda envidia. Mis hijos los mantiene su tío, su hermana mayor, y le agradecemos también a varios amigos. Nunca mis hijos han necesitado ni van a necesitar, mientras haya un buen familiar de ellos en los Estados Unidos o un buen amigo en los Estados Unidos, de ningún gran del gobierno estadounidense, a quien le agradecemos grandemente por su apoyo y solidaridad. Pero mis hijos y mi familia viven del sudor, del esfuerzo, del trabajo de su tío, de su hermana y de algunos amigos que han sido siempre muy generosos. A chivatones y envidiosos enfermizos, como una que no voy a mencionar porque si la menciono le hago un favor. Nadie sabe quién es ella, nadie la conoce, nadie sabe de su historial, pero le aseguro que sus impuestos nunca van a alimentar ni han alimentado a mis hijos. Y se acostarían como se han acostado cientos de veces, con agua con azúcar, pan o con hambre, antes que resultar alimentados por seres hipócritas, bajos, infames, viles, envidiosos y hasta chivatos y agentes al servicio de una cobarde y criminal tiranía. Dicho esto, también le recuerdo a esos envidiosos, traidores y vulgares chivatones
que José Daniel Ferrer García y Luis Enrique Ferrer García, mi hermano menor, mi hija Daniela quiere aparecer en pantalla y me está virando el trípode improvisado hecho con madera. José Daniel Ferrer García y Luis Enrique Ferrer García y también mi hermana Anabelki producíamos dinero acá en Cuba suficiente para alimentar, y así lo hicimos durante una década, a entre 40 y 80 familias con hambre y necesidades. Nunca conocimos, desde nuestra temprana juventud hasta el año 1997, que decidimos dedicarnos las 24 horas del día a la lucha contra el régimen y a favor de la libertad y la democracia. Nunca conocimos el hambre ni la miseria extrema, porque tenemos suficiente valor, coraje, inteligencia y energía para buscarnos nuestro sustento y buscarle el sustento a decenas de personas. En medio de la Cuba represiva, de la Cuba bajo un régimen totalitario de corte castrocomunista o de corte stalinista, no buscábamos suficiente dinero para sustentar a muchas personas, pero llegamos un día al convencimiento de que poco hacíamos alimentando entre 40, 60 y 80 familias. Habían 11 millones de cubanos a los que había que liberar, por los que había que luchar, y eso no podíamos liberarlo solo con la pesca clandestina en una presa, ni sembrando la tierra, ni criando cerdos, vianda, pollos y cultivando hortalizas. Sabíamos que había que luchar por la libertad y la democracia para que todas las familias cubanas pudiesen alimentarse con su trabajo honrado, vivir con su trabajo honesto. Y por eso decidimos consagrarnos a la lucha por la libertad y la democracia. Y obvio, cuando te dedicas por entero, todo el tiempo, a una lucha tan compleja y difícil contra un régimen que lo primero que busca es rendirte por hambre, obvio que no podíamos seguir produciendo, trabajando en el campo y produciendo viandas y hortalizas y criando animales para la alimentación. Obvio que no podíamos seguir trabajando de esa manera, porque la persecución y la prisión no tardarían, como nunca han tardado. Y por eso nos consagramos a esta lucha, y por eso acordamos que parte de la familia debía salir al exterior para poder sustentar a los que quedásemos dentro. Y eso hemos hecho. Gracias a nuestra modesta contribución, cientos de personas durante el llamado periodo especial pudieron evitar caer enfermos en cama por desnutrición y otras enfermedades, o por las enfermedades que produce precisamente la mala nutrición. Esto lo conocen muchísimos amigos y las personas decentes, honestas e inteligentes que buscan información antes de dedicarse a calumniar vilmente a quienes humildemente hacen lo que esos calumniadores nunca han hecho ni nunca van a hacer, porque siempre su mentalidad de pacotilla los ha mantenido en una postura que consiste en lo siguiente: buscarme, y tienen el derecho a hacerlo. A nadie critico porque quiera alimentarse bien, porque quiera tomar ron o cerveza, porque quiera bailar reggaetón o porque quiera disfrutar en centros turísticos, en viajes, su dinero y su esfuerzo. Es un derecho que tiene todo el mundo y por ese derecho también luchamos. Me estoy refiriendo a los miserables que jamás se han sacrificado por nadie ni por nada, mucho menos por su patria, mucho menos por su pueblo, que han tenido solamente una mentalidad siempre de sálvese quien pueda, de conseguir 20, 50 o 100 dólares para ellos y solo para ellos, nunca para
poner ni siquiera 5 pesos a favor de la causa, o para ayudar a un familiar de un preso político, o para ayudar a un activista con hambre, perseguido y en la más profunda miseria, nunca lo han hecho. Sin embargo, sí gastan mucho dinero y tiempo, sobre todo, que es también gastar dinero, porque el tiempo que dedican a las redes, a calumniar a otros, derecho que tienen, dedicar el tiempo que quieran a las redes. No tienen derecho a calumniar, tienen derecho a expresarse libremente, pero no a fabricar mentiras sobre personas que nunca ni siquiera han tratado y que ni siquiera conocen, y que si le conocen, tergiversan lo que saben de esa persona. Personas mezquinas, viles, miserables, que generalmente a lo largo de la historia de la humanidad no han recibido de los pueblos más que el desprecio y el hecho de que le ignoren, porque nada aportan, nada hacen, nada producen que sea en beneficio de una causa justa. Robert Vega, gracias. Amable Hernández, también un fuerte y fraterno abrazo. A Kendo Edition, te queremos, mi hermano, y sabemos de la persecución que has sufrido y sufre acá por ser amigo nuestro y por dar tu aporte a menudo por la causa. Yay, abrazo fraterno. Pronto te escribo y conversamos y te llega lo acordado. Volviendo al tema de mis hijos. Quiero, mami, esos sueños, calor. Eso es para que le vean. O tú quieres que te vean en pantalla. Pero no te pongas la manito así, mi amor. No te pongas la manito en la boca. Deja que te vean completa. A ver, ahí, que te vean completa, que tú eres una niña bella, inteligente y valiente. Decía que como todo padre, Rodney, abrazo hermano y gracias por tus palabras. Como todo padre, quiero seguridad, salud, estabilidad para mis hijos, pero también la quiero para el resto de los hijos de nuestra patria, para el resto de la familia. Si hace mucho calor, ¿también quiere verse? Sí. Ya, acá estás, papá, acá estás. Tú también, a ver, aquí están los dos, ahí están los dos. Los niños me están haciendo una manifestación aquí porque los dos quieren salir en pantalla. Los dos quieren salir en pantalla y me han hecho una manifestación aquí como la que debiésemos hacerle todos los cubanos al régimen en las calles de Cuba. Les decía y repito que quiero estabilidad, pero sobre todo quiero que mis hijos crezcan y sean personas honestas, personas valientes, personas honradas, personas de bien. Y esa es una tarea más difícil y compleja que conseguir la libertad de una nación. Muchos grandes luchadores han conseguido poner fin a una tiranía. Muchos grandes luchadores han conseguido la libertad de su pueblo, pero no han podido educar de la mejor manera y lograr que sus hijos sean verdaderos ejemplos de firmeza, coraje, valor, sacrificio, abnegación. No lo han podido conseguir. Otros lo han conseguido. Otros han logrado educar, tener muy buenas familias, hijos dignos de admiración y han logrado muchísimo en la lucha por la libertad y la democracia de su pueblo. Otros han conseguido la mayor parte de sus propósitos, de sus metas, pero repito, es muy difícil lograr que nuestros hijos lleguen a jóvenes, lleguen a adultos, siendo responsables, trabajadores, honestos, siendo personas libres de envidia, o por lo menos que sepan controlar todas esas graves situaciones que pueden destruir o hacer mucho daño a la vida de un ser humano y a la vida de las personas que le rodean. Envidia, egoísmo, cobardía,
traición, pereza, inclinación por la vida fácil, por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas, de droga y de otras sustancias dañinas a la salud física y mental del ser humano, del joven, de la persona en general. Esa es tarea bien difícil, es tarea bien compleja. Y en medio de una lucha tan difícil y compleja, atender la familia, atender la lucha, atender la causa, atender a nuestros activistas, atender a los presos políticos, atender a los familiares de los presos políticos, resulta tarea muy, pero muy compleja, pero muy difícil. Atender diariamente a decenas de personas que vienen buscando apoyo, ayuda, que vienen buscando que les facilitemos un medio para denunciar los abusos que el régimen viene cometiendo contra ellos. Personas que vienen buscando medicina, que vienen buscando alimentos, personas de todo tipo, unos honestos, otros menos honestos, otros un desastre, otros que lo mantienen gracias a la ayuda de amigos, de organizaciones exiliadas y hasta del apoyo del contribuyente estadounidense, que esos recursos sí los usamos para comprar o para repartir medicinas y alimentos a las personas necesitadas. Ven, sube, mi amor, sube, que de ahí no se te ve. A las personas necesitadas. Y le das medicinas, alimentos y hasta dinero durante un tiempo y un día no tienes porque el régimen te robó, porque el régimen asaltó tu vivienda, tu hogar y te robó todos los recursos que tenías, te robó los alimentos, las medicinas y te enteras al otro día que una de esas personas, siempre son lo mínimo por suerte, anda diciendo que no quisieron darle comida, que le negamos ayuda, cuando en realidad yo generalmente no soy quien explico eso, porque cuando asaltan mi vivienda siempre voy preso por un día, por hora, por día, por semana, por meses, por años, pero siempre alguien le explica y le dice: mira, hoy no podemos dar alimento, no tenemos medicina, no tenemos dinero, porque nos robaron. La policía política nos asaltó y nos robó. Pero esa persona, a veces incluso afectado mentalmente, no entiende o no quiere entender y sale diciendo horrores sobre nosotros y que no quisimos ayudarle y que no quisimos prestarle auxilio, cuando en realidad quien tiene la culpa de que no hayamos podido ayudarle ese día o durante varios días, porque nos acaban de robar todo, ha sido precisamente la tiranía, ha sido precisamente la policía política del infame régimen que oprime y reprime a los cubanos. Acabo de ver un punto, una pregunta muy interesante. Alguien me acaba de preguntar que cómo pienso enfrentar la cuestión de cuando mis hijos pequeños entren a la escuela. Les voy a contar primero qué pasó con mis hijos mayores, qué pasó con Marta Beatriz Ferrer, José Daniel Ferrer y Fátima Ferrer Cantillo. Los tres pasaron por situaciones siempre muy difíciles en las escuelas del régimen. Mi primera hija en ir a una escuela del régimen, por supuesto, fue la mayor, Marta Beatriz Ferrer Cantillo, quien, como dije anteriormente, se encuentra en los Estados Unidos. Yo me encontraba en prisión
con 25 años de condena. El régimen me había pedido pena de muerte. Me terminaron condenando a 25 años. La madre de Marta Beatriz, una mujer con un valor innegable, incuestionable, se presentó a la escuela y dejó claro que a nuestra hija no se le podía adoctrinar políticamente, que a nuestra hija en la casa le enseñaba a ella, porque ya yo estaba lejos, en prisión, que Fidel Castro era un tirano y un abusador, que el Che Guevara había sido un asesino, un criminal, que cuando pusiesen, digamos, una composición o un dictado con Fidel Castro, con su tiranía, con el Che Guevara o con cualquiera de esas cosas, que a mi hija había que hablarle de Martí, de Gómez, de Maceo, de Agramonte, que cuando hubiese un acto político, nuestra hija no iba a participar, no lo íbamos a permitir, y que cuando violasen esas normas familiares, sacábamos a la niña de la escuela y la educábamos nosotros en la casa. Hubo muchas violaciones, hubo muchos problemas, muchos ataques contra nuestros hijos, abuso contra nuestros hijos, pero también tuvieron que respetarle que mis hijos, con un valor extraordinario, siempre dijeron en la escuela, cuando le preguntaban por Fidel, por el Che o cualquier otro criminal de la tiranía, son malos. Y a medida que iban creciendo argumentaban por qué eran malos. Eso, por supuesto, les trajo muchos problemas y nunca nos pasó por la cabeza que le iban a permitir estudiar una carrera universitaria con esa postura abiertamente crítica, abiertamente en contra del sistema. Con mis hijos pequeños, si no tumbamos la tiranía antes de que los dos más pequeños estén en edad escolar, porque la cuarta ya lo está, va a pasar lo mismo. Vamos a estar en una lucha constante con maestros y profesores que la mayoría saben que tenemos la razón, que la verdad está de nuestra parte, pero son dóciles instrumentos políticos de la tiranía y cumplen con los planes de clase, con los lineamientos ideológicos de la tiranía. Con mis hijos pequeños va a pasar lo mismo, pero estamos en un muy buen momento para incluso negarnos a enviar a nuestros hijos a las escuelas y buscar o poner en práctica, como ya hicimos en una ocasión con una guardería infantil, pero la tiranía barrió con ella, porque fue una, la que abrimos. La policía política entró donde teníamos niños pequeños, en el reparto Mariana de la Torre, y se robó todo lo que encontraron a su paso para impedir que tuviésemos una guardería infantil donde cuidábamos, atendíamos, dábamos de comer, y había todo un programa libre de imposiciones ideológicas, de adoctrinamiento político para los niños de nuestros activistas y de otros amigos del barrio. La tiranía arremetió contra esa guardería y se robaron hasta los catrecitos y los alimentos y los juguetes destinados a esos niños que recibían esas atenciones. Sabemos del matrimonio de pastores cristianos de Guantánamo que fueron encarcelados por
educar a sus hijos en sus principios cristianos, en su vivienda. La tiranía quiere obligar a nuestros hijos, o nos quiere obligar siempre a que entreguemos a sus escuelas a nuestros hijos para convertirlos en eso que ellos llamaron el hombre nuevo, que es un ser inmoral, hipócrita, cobarde, a imagen y semejanza precisamente de Fidel Castro y de todos los infames explotadores de nuestro pueblo. Ellos quieren tener controlados a nuestros hijos para adoctrinarlos y convertirlos en enemigos hasta de sus propios padres opositores. El régimen quiere tener el monopolio sobre la educación para formar imbéciles que aún cuando se van en busca de alimento, de comida, huyendo del hambre que impone la tiranía, y ya en libertad, ya en democracia, gordos, hartos, por lo mucho que comen en Estados Unidos y en otros países libres, siguen siendo unos tarados inmorales que apoyan a la tiranía de la cual salieron huyendo, buscando mejorías económicas, oportunidades, espacios que aquí la tiranía les viola, les impide. Por eso es que el régimen quiere a nuestros hijos y a los hijos de todos los cubanos en sus escuelas para convertirlos en zombies, en idiotas que mueven banderitas sin saber por qué la mueven y que aplauden al que le explota, al que les tiraniza, al que les oprime. Pero nosotros nos negamos a permitir que adoctrinen, que conviertan a nuestros hijos en zombies, que hagan de nuestros hijos dóciles instrumentos de una cobarde e infame tiranía. Así que con mis hijos pequeños vamos a seguir enfrentando, mientras seguimos luchando hasta que tumbemos a la tiranía y se acabe el adoctrinamiento político, se acabe la fábrica de zombies que son las escuelas castrocomunistas. Hasta que ese momento llegue vamos a seguir dando la pelea también en las escuelas del régimen. Vamos a seguir luchando contra Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y contra todos sus matones y contra todos sus instrumentos dentro de Cuba, y también esos grupitos o esos puñaditos de chivatones, traidores, delatores, infames que tiene la tiranía en otras tierras, en tierra de libertad. Muchos se preguntarán cómo puede un ser humano que ya escapa de Cuba, de la represión, de la miseria extrema, aún viviendo ya en libertad, servir. ¿Cómo es que siguen sirviendo a una tiranía? Sencillo, el régimen tiene un expediente lleno de información, fotografías y videos de los años en que ese individuo fingía ser opositor y no era más que un colaborador de la tiranía. Era un barato chivato que traicionaba a su pueblo y a quienes decía que eran sus hermanos de lucha. Cuando se van de Cuba, lo despide generalmente un oficial de la policía política. Otro infame instrumento de la tiranía. Se toma una cerveza con este traidor que se va hacia Miami o hacia cualquier parte de los Estados Unidos, o una botella de ron con él, y le recuerda todo el tiempo en que trabajaron juntos contra el pueblo cubano y contra la oposición. Le muestra parte de las imágenes que tomaban ocultamente para que este infeliz sepa que si no cumple desde Estados Unidos con las órdenes que reciba de la policía política desde Cuba, ellos pueden publicar esos videos, esas pruebas de que ellos siempre fueron unos vulgares agentes, bajos, infames, al servicio de la tiranía.
Y como son personas sin ética, sin principios, sin valores de ningún tipo, cobardes, abyectos, mezquinos, pusilánimes en extremo, prefieren seguir bajo el chantaje allá en los Estados Unidos y dedicarse a trabajarle a la tiranía desde los Estados Unidos antes que decir públicamente: perdónenme, yo fui un cobarde en Cuba y yo tenía que rendir cuenta semanalmente a la policía política. La policía política me usaba contra las damas de blanco, contra un Paco, contra el Fanto, contra el Pedro Luis Boitel, contra el movimiento Opositores por una Nueva República, contra los periodistas independientes, contra los campesinos independientes, contra todo el que la policía política odiase porque no se dejase manipular, porque no se dejase controlar, porque no se dejase utilizar por ellos. Hay personas honestas, personas con suficiente valor para romper con el chantaje en un momento, pero hay otros que mueren bajo el chantaje porque no tienen voluntad, no tienen coraje, no tienen valor para romper con esa absurda e infame vida. Otros ni siquiera salieron de aquí comprometidos con la policía política, pero luego allá la policía política los compró o los chantajeó porque les saben cosas, les saben que, por ejemplo, vinieron a Cuba y cayeron en delitos graves con menores de edad, por ejemplo, y la policía política le ha dicho: vamos a cerrar tu caso, no vas a ir a prisión, pero sabemos que eres una persona extrovertida, que te va bastante bien comunicarte en las redes sociales. Si de ahora en adelante colaboras con nosotros en las redes sociales, no va a haber acusación contra ti, no te vamos a procesar por corrupción de menores, no te vamos a procesar por el delito que cometiste y te vamos a dejar seguir viniendo a Cuba y vas a seguir haciendo en Cuba lo que tú quieras, siempre y cuando hagas allá lo que nosotros queremos que tú hagas. Y ahí te encuentras a un tipo miserable, abyecto, vil, como el que se hace llamar al Invicto, que hace no mucho tiempo, hace apenas un mes, decía que a Marco Rubio había que darle un tiro en la cabeza. Un individuo bajo, mezquino, ruin, que viene a Cuba a cometer todo tipo de acciones deplorables, censurables, y que viene a Cuba incluso a chivatear aquí desde dentro, y chivatea a una ancianita que está vendiendo maní en la calle para no morirse de hambre. Y no solamente la delata, se atreve, porque es tan bajo, tan infame, que se atreve incluso a acusar, a calumniar a la ancianita de jinetera y a justificar a la tiranía diciendo que la viejita, la ancianita, no tiene necesidad de hacer eso porque la tiranía se preocupa por los ancianos. Hay que ver la cantidad de ancianos que están pasando hambre extrema, que están desnutridos, que enferman y mueren por mala alimentación y falta de medicinas en Cuba. Y estos infames pacotilleros le importa muy poco o nada le importa cuánto mueren de hambre, cuánto sufren represión, cuánto mueren por falta de medicina, porque a ellos lo que les importaba era alimentarse, vacilar, gozar en la yuma y venir con el dinero que obtienen en la yuma a vacilar y a restregarle a sus vecinos hambrientos que dejaron atrás en Cuba, que ellos son unos personajes. Y para poder andar con muchachitas jóvenes, menores de edad, o muchachitos menores de edad, para consumir droga públicamente, para cometer todo tipo
de actos indecorosos y delictivos, chivatean porque saben que en Cuba hay un régimen antidemocrático, tiránico, infame, vil, que la justicia no le interesa. Lo que le interesa es mantenerse en el poder. Y si un hombre mata en defensa propia y es opositor, le piden pena de muerte o le condenan a prisión perpetua. Pero si un hombre mata borracho o porque es un vulgar asesino, pero es un defensor de la tiranía y luego en prisión se convierte en verdugo de los carceleros y de la policía política contra presos políticos, ese hombre sale a los 6 años de prisión y tiene en prisión muchos beneficios, mejor alimentación que los demás presos, mejores condiciones, visitas, encuentros conyugales y todo cuanto pida a cambio de que se convierta en verdugo, en ejecutor de infames órdenes contra pacíficos defensores de los derechos humanos. Eso lo conocemos todo, eso lo sabemos todo. Incluso hay otra radiografía que es buena, muy importante que se tenga en cuenta. Tenemos casos de individuos que fueron muy buenos opositores dentro de Cuba, valientes, decididos, que sufrieron torturas en prisión, que se fueron como refugiados políticos y siguen siendo personas honestas, pero terminan acobardados, aunque no caigan en la traición, terminan acobardados porque cuando vienen a los 2 o 3 años a Cuba en su primera visita, la policía política lo espera en el aeropuerto, en inmigración, se sientan con él y le dicen, porque ellos conocen el perfil de cada cual, el perfil psicológico, moral de cada cual, y muchas veces se equivocan con las personas, pero generalmente saben quién se convertiría fácilmente con un poco de presión o con un poquito de dinero en un vulgar chivato, en un vulgar traidor, difamador y calumniador. Pero también saben quién nunca se prestaría para chivatear, para delatar, para calumniar a sus hermanos de lucha. Y con esto, que son mucho mejores que los otros, trabajan de otra manera. Le dicen, por ejemplo, te vamos a dejar entrar a Cuba. No te vamos a virar para atrás, no te vamos a retornar a Estados Unidos o a España o al lugar de donde vienes. Pero queremos que te comprometas con nosotros, un opositor. Queremos que te comprometas con nosotros que no te sentarás ni irás a casa de ningún opositor y que si los opositores van a verte a tu casa, le digas claro que ya tú no tienes que ver con la política, que tú viniste a ver a tu familia, que viniste a ver a tu madre enferma, que viniste a ver a tu padre con cáncer. Y esa persona, que es buena persona, que es una persona de bien, acepta el trato porque necesita, quiere ver a su padre enfermo, a su madre enferma, o porque quiere ver a su familia aunque no estén enfermos, o porque quiere compartir con los suyos aunque no tengan ningún problema de salud. Y cuando ceden la primera vez, en la segunda, la policía política le pide más. Y en la tercera le pide más. Y siempre, como las historias del diablo, siempre el diablo quiere más. Y cuando cedes un dedo, te pide 2, te pide 3 y te toma la mano completa.
se adueña de tu cuerpo, se adueña de tu alma, y sin darse cuenta, esa persona de bien termina haciendo la voluntad de la tiranía. Eso, por desgracia, ha venido ocurriendo. Eso y otros muchos casos que podemos dedicar una transmisión solo a ese tipo de cuestión. Están los más sacrificados, los más dignos, los que mantienen una postura más digna, que prefieren que le prohíban la entrada a Cuba antes que pactar con el enemigo, que prefieren incluso pasar años alejados de sus seres queridos antes que dejarse chantajear por la infame tiranía del régimen castrocomunista. Vuelvo a uno de los chivatos más aborrecibles, a uno de los seres humanos más indignos, más cobardes que ha tenido Cuba en los últimos años. Y veo una cuenta ahora ahí bajo el nombre de Carlos Serpa Maceira, así se llama uno de los seres más bajos y despreciables que ha dado nuestra bella patria. Hay un personaje de la famosa novela Quo Vadis de Enrique Sienkiewicz, el premio Nobel de Literatura, creo que en el año 1905, el polaco. Hay un personaje, un delator, un traidor venal, bajo, infame, nombrado Quilón Quilonides, que traiciona una y otra vez a los cristianos. Bueno, Serpa Maceira, ni aunque muera de la manera en que murió Quilón Quilonides, quien con una muerte horrible y en sus últimos momentos supo enmendar su grave falta, supo morir, supo honrar con su muerte su infame vida. Carlos Serpa Maceira, ni aunque muera como Quilón Quilonides, resuelve el grave problema de su infame y mediocre vida. Dice Carlos Serpa Maceira que nadie me apoyó cuando estuve preso. Señores, fue tanto el apoyo, y estoy tan agradecido, a mis hermanos de lucha dentro de Cuba, a mis hermanos de lucha en el exilio, a políticos estadounidenses, cubanos americanos y otros que no son cubanos americanos, senadores, congresistas, eurodiputados, gobiernos, organizaciones de derechos humanos, entre esas tantas organizaciones, Amnistía Internacional. Fue tanto el apoyo y les estoy tan agradecido que la tiranía hizo el papelazo ridículo de tener que ponerme en mi casa, porque yo no vengo de la prisión para mi casa. Cuando la tiranía me encarcela, me gusta tanto enfrentarlos en sus mazmorras tenebrosas que les dejo bien claro que no quiero salir de allí ni quiero regresar por mí a mi casa, porque en una nación donde se violan flagrantemente los derechos y libertades fundamentales del ser humano, como dijera Henry Thoreau, el luchador, el promotor de la lucha no violenta y escritor estadounidense, Henry Thoreau, el mejor lugar para un hombre honesto en una nación bajo una oprobiosa tiranía, estoy parafraseando a Henry Thoreau, es precisamente una horrenda prisión. Allí donde más terrible es la represión, allí donde más grandes son los crímenes, es donde me gusta enfrentar a la tiranía en todo momento. Y ese bajo
e infame chivatón que es Carlos Serpa Maceira, sabe muy bien que la tiranía tuvo que hacer el ridículo, el papelazo de ponerme en libertad y de mandarme en una patrulla para mi casa, porque no aguantaron la solidaridad, el apoyo y la presión de medio mundo. Porque no aguantaron, Carlito Serpa, el peso de nuestros testículos y de los ovarios de nuestras mujeres, Carlito. Tú no sabes lo que es eso. Tú envidia tener semejante cantidad de kilogramos de testículos, Carlito. Tú y todos los chivatones lo envidian. Y como saben que por desgracia Dios no les regaló ese don, que por desgracia vinieron al mundo muy escaso de valor y de dignidad, y que su educación fue pésima y que su capacidad mental es excesivamente pobre, mediocre, terminaron siendo viles instrumentos de una infame tiranía y no pueden romper con esa oprobiosa cadena. Carlito, tú y todos los chivatones, adoradores de Fidel Castro, no dan más que vergüenza y pena, vergüenza ajena, lástima sentimos por ustedes. Hay cubanos dentro y fuera de Cuba con suficiente dignidad, coraje y valor para enfrentarlos a ustedes en todo momento y en todo lugar, para decirles en su cara: ustedes son una vergüenza, ustedes son miseria humana, ustedes son seres despreciables. Eso es lo que tengo para ti, Carlito, y para todos los chivatones como tú, para todos los imbéciles e instrumentos de la tiranía que oprime y explota al pueblo cubano, que anda por estos días no solamente encarcelando, multando y torturando a jóvenes como Kaylee G de la Mora Valle, que tiene hoy 3 días en huelga de hambre, confinada y aislada en una prisión en Cienfuegos, sin que su familia sepa absolutamente nada de ella. No solamente están haciendo o están cometiendo esos crímenes, están también robándole a los campesinos. Le roban plátano, le roban yuca, le roban boniato, le roban cuanto producen los campesinos, decomisan arbitrariamente todo lo que encuentran, porque no producen, no saben producir, son vagos, perezosos, vividores, y quieren que los pobres campesinos cubanos sin libertad, sin derecho, que trabajan la tierra con métodos muy antiguos, métodos hasta medievales, produzcan y alimenten a los vagos, a los corruptos del gobierno, de la tiranía. Están reprimiendo a los campesinos que viven en la miseria, reprimen a los vendedores, reprimen a los cuentapropistas, reprimen a los cubanos todos, mientras ellos viven sus lujosas vidas, ellos y sus hijos, y utilizan a un grupo de imbéciles para que le hagan el trabajo en las redes sociales. Por unos kilitos, por unas miserias se venden los individuos como Serpa Maceira y como otros tantos chivatos dentro y fuera de Cuba. Pero en medio de esa situación, en medio de todos esos males que vive nuestra nación, hay cubanos, repito, hombres y mujeres con suficiente testículo y ovario para enfrentarlo, para pasar hambre, necesidades y miseria, pero no rendirnos jamás. Hay cubanos de dentro y de fuera, desde damas de blanco, activistas de los derechos humanos, periodistas independientes, influencers, como son los casos de Otaola, de Liu Santiesteban, de Eliezer Ávila, de Carlito Madrid, de Luis Denner, como los muchachos, los jóvenes de la Asociación de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática, y otros muchos que de Estados Unidos, Canadá, América Latina, España y toda Europa levantan sus voces
y hacen lo correcto y hacen lo justo en defensa de su patria, en defensa de la libertad, en defensa de la democracia y contra la más infame tiranía que haya conocido el hemisferio occidental. La tiranía de los megalómanos, de los egocéntricos, de los dueños de ubre blanca, de los que iban a producir carne, leche y huevo en abundancia con la moringa, de los que van a salvar a los cubanos con la limonada. Esa Cuba de esos individuos no la queremos. Queremos la Cuba de Martí, de Maceo, de Agramonte, de Mariana Grajales, de Lucía Íñiguez y Carlito García, su hijo, de Amalia Simoni, la Cuba de Boitel, de Zapata, de los presos políticos de los primeros años, de los plantados, la Cuba de los que se alzaron en el Escambray a darle la batalla al delincuente, al criminal de Fidel Castro, que había llegado al poder mintiendo y engañando a los cubanos. Un hombre que negó siempre públicamente que era comunista para después, luego, implantarnos una tiranía comunista y decirnos que él era comunista desde la universidad. Un hombre mentiroso, manipulador, cobarde, vil, que llevó a un grupo de jóvenes, la mayoría militantes del Partido Ortodoxo, que era un partido anticomunista, los llevó engañados a asaltar un cuartel. Él no entró, él dice que se perdió, chocó con una patrulla. No había sonado el primer tiro. Y Fidel Castro ya andaba corriendo por las lomas de la Gran Piedra. No había sonado el primer tiro y ya estaba diciendo que no se iba a dejar coger vivo, que se iba a suicidar antes de ir a prisión. Un manipulador, un criminal, un fratricida que contó con el apoyo, con la ayuda del obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Enrique Pérez Serante, que fue uno de sus principales salvadores en esos días, que contó con la ayuda de un médico, un primer teniente médico de la prisión de Boniato, Jesús Yanes Pelletier, que le salvó la vida cuando el coronel Alberto del Río Chaviano quería matarlo por haberse metido en el cuartel de madrugada, vestido de guardia, para de manera sorpresiva, traicionera, matar allí a aquellos guardias mientras él huía por las lomas de la Gran Piedra. Y Jesús Yanes Pelletier lo salvó de no morir envenenado en la prisión de Boniato. ¿Qué le hizo Fidel Castro en pago después a Jesús Yanes Pelletier? Lo encarceló porque no era un hombre manipulable, porque era un hombre con dignidad y decoro. Y esos hombres no le gustan a los tiranos. Los tiranos solo quieren a su lado ratas lamebotas, como la ciberclaria, ratas lamebotas, como Maceira y como otros muchos más. Esos son los individuos que quieren la tiranía. Condenó a prisión a Yanes Pelletier, quien murió siendo opositor al régimen, y después lo quisieron presentar en una de esas jugadas sucias, viles, infames de toda la tiranía comunista, como que era un agente encubierto, un agente de la seguridad del Estado, durante todos esos años de prisión, de sufrimiento, de persecución, por enfrentarse al hombre que había salvado cuando Chaviano, Alberto del Río Chaviano, quería matarle por el crimen que había planificado, donde murieron guardias y murieron jóvenes engañados que nunca habían dicho ni remotamente que fuesen comunistas. Todo para sacrificar a buenos jóvenes cubanos para adueñarse de Cuba, para convertir a Cuba
en la finca de la familia Castro, y para luego tener muchos esclavos, y muchos de esos esclavos, ayectos civiles e instrumentos, que padecen no solamente el síndrome de indefensión aprendida, sino también hasta el síndrome de Estocolmo, a quien le abusa, a quien le secuestra y esclaviza, dicen amarle, dicen sentir amor por semejante verdugo, por semejante criminales. Y eso, hermanos y hermanas míos, es penoso, es totalmente bochornoso. Los influencers que tan buena labor hacen, y saludo también, además de los que mencioné ahorita, a la familia Pérez, nuestros amigos de la familia Pérez, un fuerte y fraterno abrazo también para ustedes. A Liu, por su incansable lucha, por su constante trabajo. A Otaola, no se imaginan la cantidad de jóvenes cubanos que han dado su primer paso en contra de la tiranía gracias al programa de Alex Otaola. La cantidad de cubanos, también mi saludo a Ultra, a Naolema, Miss Pérez, un fuerte y fraterno abrazo por la magnífica labor que realizan. No se imaginan la cantidad de jóvenes que hoy conocen más de su historia gracias a Carlito Madrid. Hacen una labor muy positiva, muy digna de aplauso. Ayer en la mañana, después de una hora de sueño, en cerca de 40 horas, comencé el día buscando información y me toqué un genial video de Luis Denner. Me conmovió, se me aguaron los ojos. Él hablaba de los logros de Fidel Castro y de una manera genial, con un humor muy cubano, iba exponiendo que Fidel Castro fue un gran cosechador de terribles males, de males que por desgracia todavía afectan a millones de cubanos. Y concluye diciendo que el gran logro de Fidel fue convertirnos en burros y en conejos, ambos con largas orejas, burros y conejos. Y aunque nos duela, aunque de verdad sea duro reconocerlo, es verdad que ese fue el más grande de los logros de ese infame tirano. Aterrorizarnos con muerte, presidio, tortura, acoso, persecución, hostigamiento constante, y embrutecernos al adueñarse de todos los medios de prensa, de todos los medios de difusión masiva, y al imponernos su visión del mundo, sus mentiras, sus estafas, sus engaños. Y me dije, tiene razón Luis. Llamé de inmediato a Luis y le pedí permiso, autorización, para hacerle un corto comentario a su video y difundirlo también en nuestro canal en YouTube. Ya le pedí a una de nuestras editoras que me uniese mi pequeño fragmento con los 11 minutos aproximadamente de la exposición genial de este buen cubano, de este inteligente cubano. A Chucho del Chucho también, mi abrazo para él. Me lo mencionan ahora un amigo, también para él. Cuba
está necesitando cada vez más de la unidad efectiva en nuestro trabajo diario de los activistas de dentro y de los activistas de fuera, del luchador que no es muy elocuente, pero que sí tiene un gran valor y necesita del apoyo del influencer, que es muy buen cubano y tiene muchísimo amplio conocimiento y una buena oratoria. Cuba está necesitando de que seamos cada día más solidarios unos con otros, todos con todo, y que el valiente luchador que termina en prisión torturado y no se rinde, no menosprecie el importante trabajo del influencer, y que el influencer no olviden nunca, por suerte no lo hacen, pero que no olviden nunca y tengan siempre presente a la dama de blanco, al preso político, al activista valiente que resulta torturado constantemente por luchar a la vanguardia, enfrentar a la vanguardia, a la tiranía y a sus esbirros. Eso es de vital importancia para todo buen cubano, para la causa, por la libertad, por la democracia, por el bienestar de nuestro pueblo, para la causa, para poner fin a la tiranía. Eso es de vital importancia. Es de vital importancia que no olvidemos a jóvenes como Keili G. de la Mora, que nos dejó un video antes de ingresar a prisión diciendo: no me voy a rendir, no me van a rendir, voy en huelga de hambre, en protesta contra los abusos en mi contra, pero no me voy a rendir. Es muy importante que tengamos presente a los 135 presos políticos y a los activistas que aguardan prisión por estos días. A un Michael Herrera Boni, preso en el municipio Winnie, Mayabequi, paciente de VIH, que no se rinde, que se mantiene firme enfrentando la represión, la tortura de la tiranía. A uno leen Ayala García, con ya casi 5 años en prisión y otros 8 por cumplir, porque le han ido fabricando delitos y más delitos en la cárcel, por su firmeza, por su coraje, por su valor, por no someterse, por no doblegarse, por no permitir que le impongan la llamada reeducación socialista. No podemos olvidarlo, debemos tenerlo siempre presente y acompañarles a ellos y a sus familiares, porque sin esa vital solidaridad, nuestra lucha nunca va a ser suficientemente fuerte como para derribar a esta infame tiranía. La solidaridad es vital, esencial, y debemos practicarla todos, los de dentro y los de fuera, si de verdad queremos ser efectivos en nuestra lucha. Un fuerte y fraterno abrazo a todos. Les quiero, aunque parezca increíble, siento un profundo pesar por los instrumentos de la tiranía y los tengo siempre presentes. Y al Creador, al gran arquitecto del universo, al Dios de los cristianos de todas las denominaciones, al Dios de los buenos islámicos, al Dios o a las deidades de otras religiones, siempre le pido: conduélete de esos pobres infelices que no saben lo que hacen. Conduélete de esas almas masoquistas que rinden culto al sádico que lo ha esclavizado y que de ellos durante años ha abusado. Conduélete de ellos, despiértalo, dale un poco de valor para que rompan con tan miserable y abyecta vida. Acá mis hijos, papá está en pantalla. Bueno, vamos a darle alimento también, que llevan ya más de 1 hora con calor
y con deseo de comer algo. Así que gracias por aguantar este tiempo acá conmigo y vamos a darte alimento porque tu hermanita no quiere solidarizarse contigo. Eso resulta, los seres humanos desde pequeños, en los niños es común, donde no debía ser común es en los adultos, pero así como los niños ahora se estaban peleando por el alimento, así como mi niña Daniela estaba con su cucharita alimentándose, mientras su hermanito reclamaba también para él, así por desgracia, habemos adultos que nos comportamos de igual manera, que parece que crecimos en tamaño, que envejecemos por nuestras arrugas, pero que no maduramos interiormente, no mejoramos, no nos esforzamos nunca o nunca se esforzaron por ser mejores seres humanos. Esforcémonos todos diariamente por ser mejores personas, por ser más honestos, más firmes, más valientes, por sacar el odio, la envidia, el egoísmo que en mayor o menor medida llevamos dentro. No le nieguen el aplauso a la dama de blanco, a la periodista, a la activista valiente, no se lo nieguen nunca. No dejen de reconocer al que se sacrifica, no dejen de reconocer al que da su justo y correcto aporte. Evaluemos siempre con justicia y miremos si la persona aporta más o aporta menos, pero miremos más su aporte que sus defectos. Mi abrazo fraterno a todos los que me han acompañado en esta transmisión. Mi abrazo fraterno para mis hermanos de la UPACU y de Cuba Decide. Mi abrazo fraterno para mis amigos y mis hermanos, tanto en los Estados Unidos como en Europa y América Latina. Mi abrazo fraterno para nuestros hermanos de la Fundación de la Asamblea de la Resistencia y de todos los grupos de Inspire América, de todos los grupos que desde el exilio patriótico continúan su lucha en la defensa de la libertad, su lucha en contra de la tiranía, su lucha por una Cuba libre, justa y fraterna, por una Cuba como soñó Martí, una Cuba con todos y para el bien de todos. Hasta pronto, un fuerte abrazo, los quiero.